En la Edad Media, el sello de lacre por aquel entonces, además de asegurar que nadie podía leer esa carta, más allá de la persona a la que iba dirigida, era también una señal de autenticidad. Además, según la figura que aparecía en el sello, uno podía identificar perfectamente si la misiva venía de una familia noble, real o de cualquier otro estamento. Ahora, si avanzamos unos cuantos años más, hasta la actualidad, podríamos hacer un símil entre aquellos sellos y lo que hoy conocemos como marca personal. Es decir, la marca personal es la huella que dejamos en las otras personas, ya sea con el objetivo de ofrecernos como una marca comercial o simplemente con el ánimo de darnos a conocer. En este sentido, en el programa de hoy nos acompaña para hablarnos sobre este concepto el experto en marketing en redes sociales, Cristian Rabadán. Pues hoy tenemos con nosotros a Cristian Rabadán, experto en marketing en redes sociales. Bienvenido, Cristian. Encantado. ¿Cuándo surgió la marca personal? ¿Y dónde? Bueno, realmente, si por ejemplo buscamos en Internet, ¿vale? Porque al final Internet es donde todo el mundo acude a buscar información y demás, tiene un origen desde el punto de vista de Tom Peters, ¿vale? Que publicó un artículo llamado A Brand Called You, en el que en resumen lo que dice es que cada uno de nosotros es una empresa propia, es decir, un yo S.A., por ejemplo, ¿de acuerdo? Y él lo que decía es que cada uno de nosotros es una empresa, cada uno de nosotros es el que se debe gestionar, el que se debe promocionar, el que debe ir creciendo, el que se debe de ir adaptando a la situación y darse a conocer, ¿de acuerdo? La cuestión es que en ese sentido, si nos paramos a pensar, podemos decir que él bautizó el concepto, porque la idea realmente ya venía de bastante atrás. Por ejemplo, si nos lo paramos a pensar, empresas como, por ejemplo, si te digo la marca Ford de coche. Claro, a todo el mundo le suena. Sí. ¿Por qué digo que ya empezó así a pesar de que él después lo bautizó? Porque al final la marca Ford era el apellido del fundador de la empresa, ¿vale? Es decir, Henry Ford en este sentido ya estaba orgulloso de su apellido, ya sabía que ahí podía haber una potencia detrás y el hecho de poner su apellido ahí ya es mi marca, mi empresa, este soy yo. Claro, en este caso es su nombre, además. Exacto. Ahí es donde empezó un poco el origen. Sí que es lo que digo, que Tom Peters en este sentido pues lo bautizó, ¿no? Después, si nos paramos a pensar en ejemplos, vamos a territorio ¿Más nacional. actuales? Sí. Vale. Si nos vamos a España, Andrés Pérez Ortega, que tiene varios libros de marca personal. El más accesible es el de marca personal para dummies, por ejemplo. Él mismo lo que dice es que la marca personal, en resumen, es una manera de decir cómo potenciarla para que me escojan a mí por encima del resto. Que esto no significa que la marca personal sea único objetivo, que me contraten a mí y no a los otros candidatos, sino que ese es un fin último, un último objetivo. Al final lo que se trata es de darte a conocer, de potenciarte a ti mismo y de diferenciarte del resto. Es decir, lo más importante, digamos, es la diferenciación. ¿Pones como ejemplo? ¿Sí? Exacto, sí. Que cada uno sea diferente del resto y potenciar sobre todo el... Porque al final cuando tú, por ejemplo, vas a trabajar, vas a una empresa en busca de trabajo, vas a una entrevista, el currículum es lo que tú entregas y después cuando te conocen, cuando hablan contigo, te entrevistan y demás, es donde tú ahí tienes que marcar la diferencia. Pero si además tú eso ya lo potencias, pues por ejemplo actualmente desde redes sociales y demás, es un plus añadido que incluso ahora mismo pues con redes sociales como LinkedIn, si tú tienes un buen perfil ahí, si lo sabes potenciar, si lo sabes trabajar, al final incluso las empresas contactan contigo sin tú ni siquiera quizás haberte interesado en esa marca, ¿no? Esa empresa. Exacto. Y también quizás destacar lo más importante, ¿no? Porque en un currículum no siempre vas a poner todo lo que has hecho, sino lo que puede suscitar interés, ¿no? En otras marcas o empresas. Exacto. De hecho,
me he especializado hasta hace poco en la asignatura de FOL, que está presente en todos los ciclos formativos. Sí. Y un apartado de la asignatura es el currículum, ¿de acuerdo? Y una de las cosas que siempre les he dicho a los alumnos es, en el currículum no pongáis cosas que se den por hecho. Por ejemplo, hay mucha gente que como adjetivo positivo, digamos, o como actitud positiva es soy puntual, soy responsable. Al final eso se supone que ya Ya se debe hacer, ¿no? Sí, ya viene intrínseco en la idea de, vale, te voy a contratar, no me vas a llegar 10 minutos tarde. Claro. Entonces, como decías, de diferenciarte y demás y de potenciar eso, la clave está que en el currículum pues, que haya un pequeño apartado en el cual digas, pues de mi propia mano ha nacido que yo he hecho esto, yo he conseguido esto, sin llegar al punto de la prepotencia de yo he Soy hecho más. esto, sí, exacto, pero sí que destacarlo como, vale, no solamente ha obtenido este título que le permite estar en esta entrevista, sino que además ha hecho algo que a mí como empresa me puede dar un plus el día de mañana. Y también se valora la novedad como marca personal, algo que no se ha visto. Bueno, supongo que también todo está un poco ya hecho, ¿no? Sí, Es difícil eso. Sí. El problema de ahora mismo es que más que la novedad, Sí. lo que cuesta es encontrar algo ya no solamente nuevo, sino distinto, ¿no? Porque si me voy ahora mismo a la cultura actual de, por ejemplo, en este caso la música, sobre todo el ámbito de música ahora mismo, el género de música como es trap, por ejemplo, ¿vale? Si yo digo Bad Bunny, por ejemplo, incluso ya gente que es de otra generación le empieza a sonar porque está en todos lados. Claro. Pero gente de este estilo cada vez salen más, pero algo nuevo no hay. Siempre hay una comparación de decir, pues me recuerda a. El que hizo algo nuevo en ese sentido es ese A. Me recuerda a, y el que tú pones ahí es el que hizo algo nuevo. Ahora mismo es primordial en este sentido, en la marca personal, diferenciarte del resto, conseguir marcar la diferencia en este sentido. Claro, y ahora que has dicho este ejemplo, ¿no? El del cantante, ha llegado a un target que quizás no era el que se quería dirigir, ¿no? Que aquí Exacto. ya se ha superado, ¿no? Digamos, en este análisis previo que se hizo. ¿Y qué tipos de marcas personales hay? ¿Existen diferenciaciones entre ellas? Existe lo que yo me gusta decir grupos de marcas personales. Al final, si alguien intenta informarse de a ver qué tipo de marca personal existe, qué tipo de marca personal puedo encontrar, podemos encontrar publicaciones que las agrupan, podemos encontrar publicaciones que las definen un poco, pero al final creo que es más fijarse en las similitudes o las características comunes entre sí. Por ejemplo, si en lugar de como persona yo primero te hablo de ONGs, una ONG en este sentido es una organización que es totalmente altruista. Se supone que no buscan un beneficio, sino que es altruista. Si esto lo extrapolamos a las personas, cualquier persona que sea altruista, a nivel de marca personal, me refiero, la podemos encajar en el grupo de marca personal de los altruistas. Vale. Si nos fijamos, por ejemplo, en Elon Musk, vale, el de Tesla, por ejemplo, vale. Él, de hecho, creo que no se le puede encajar simplemente en un tipo de marca personal. Se le puede encajar en altruista, se le puede encajar en conquistador, si lo queremos llamar así, ¿vale? O líder. Se le puede encajar en diferente, incluso, ¿vale? Es decir, son características que es lo que marcará pues, qué tipo de marca personal eres o cuál no. Son etiquetas un poco, ¿no? Sí. De dónde se clasifican. Exacto. Cuando tú, por ejemplo, vas a una biblioteca y dices, necesito tal libro, te vas a la sección de ese libro. Serán distintos, pero todos compartirán el hecho de que, por ejemplo, traten de la historia. Lo mismo ocurre con las marcas personales en este sentido. Y ahora hemos hablado del análisis, ¿no? De la creación de la marca personal o construcción, pero al paso del tiempo quizás la persona quiera cambiar un poco, renovar los aires o quizás dirigirse a otro target, que supongo que eso ya es difícil, ¿no? Pero si quieres cambiar la marca, ¿qué podríamos hacer? Vale. Volviendo al cómo construyes la marca, que es analizarte, ¿de acuerdo? Si tú ves que tienes la necesidad de mejorar o renovarte o adaptarte, es porque algo en la situación actual
no estás haciendo bien, ¿vale? Eso es, lo primordial es darte cuenta, ¿vale? Es decir, siguiendo con el ejemplo de la música, ¿vale? Porque la verdad es que yo cuando, seguro que si digo la canción Despacito, le suena a todo el mundo. Sí. La verdad es que cuando empezó a sonar, lo primero que pensé, porque a veces soy un poco raro para estas cosas, en lugar de decir, hostia, qué buena canción, ¿no? Me encanta, fue, ¿qué hace aquí Luis Fonsi? ¿Qué hace con Daddy Yankee? ¿Qué es este tipo de música? ¿Vale? Lo pongo al de ejemplo porque la música latina, desde el punto de vista de Luis Fonsi, por ejemplo, Sí. su estilo de música era algo pues, que, por suerte o por desgracia, porque al final, pues, si eres fan o no eres fan de ello, pues te afectará de un modo u otro, estaba un poco en declive y él ya no sonaba tanto, la verdad. En ese sentido, ¿qué es lo que él entiendo que hizo? Sobre todo por el cambio drástico que ha hecho, porque todas las canciones que ahora él saca, si no son con alguien del estilo de música más tirando hacia el reggaetón, si nos fijamos, ya no hace el estilo de música de antes. Le ayudó la fusión esta, ¿no? Exacto, Con se dio otro cuenta de tipo. que había algo que tenía que cambiar y creo que la clave para renovarse es, primero, darte cuenta de en qué estás fallando y en qué se te está comiendo a ti el mercado. Y si no es tanto de base y es más tipo logo, algo más de imagen, digamos, y no de base, porque claro, te he dicho el target, pero quizás es mucho, ¿no? Cambiar eso. Si es más de imagen o de... sí, de imagen, ¿cómo lo podríamos hacer para cambiarlo? De imagen, en este sentido, volvemos al análisis de cómo está el mercado, ¿no? Sí. Por ejemplo, a nivel de historia de marcas potentes como es, por ejemplo, Nike, la marca Nike, que por cierto llevo las zapatillas de Nike hoy, la marca Nike, igual que muchas otras, lo que ha hecho es que su logo inició de X manera y se fue adaptando hasta buscar una que lo identificase del resto. Es decir, el símbolo de Nike... Cambió la curva esa, bueno, el tic Sí, ha ido cambiando. quitó las letras. Sí que es evidente que hay líneas de ropa de esta marca y de otras que van un poco hacia la zona retro, digamos, ¿no? Y vuelven a aparecer las letras y demás. Pero la cuestión en este sentido, a nivel de logo y demás, es el buscar la manera de que si está triunfando en ese sentido la parte minimalista, adaptarte a ello. Pero cuidado, tampoco hay que caer en la trampa de, como tengo que mejorar, voy a hacer lo mismo que hacen el resto, ¿vale? Yeah. Se trata de adaptarte un poco a la situación actual, pero a la vez haciéndolo con identidad propia. Sin caer en la trampa de hacer lo mismo que los demás, Exacto. ¿no? De seguir un poco la línea. Y manteniendo tu esencia. Porque si Nike, por ejemplo, hubiese pasado ya no solamente de cambiar de logo a cambiar incluso de nombre, ya es un... ¿qué ha pasado? Claro, ¿no? Y una marca tan conocida y así cambia el nombre. Exacto. De hecho, quizás no pasaría lo mismo con Coca-Cola o Nike, ¿no? Por son ejemplo, mucho más conocidas. Y luego también un ejemplo en la ciudad de Lleida, la zona donde está el Carrefour. Hay gente que aún se escucha que dice el Prica, que es lo que había allí antes. Claro, se relaciona con lo anterior. Exacto. Que no es lo mismo ni mucho menos, pero es para decir el ejemplo de que si yo, por ejemplo, soy una marca súper importante y decido cambiar el nombre, puede ser un error porque la gente puede tranquilamente seguir llamándome Nike. Ah, pero eso es Nike. Y durante ese análisis que hemos comentado antes, ¿en qué errores podemos caer? ¿O cuáles son los errores más habituales en la creación? Creo que uno de los errores más habituales, aparte del target, o sea, es decir, no escuchar al target, porque supongamos que los errores ya no solamente son a la hora de crearla, ¿vale? Porque a la hora de crearla es errores básicos, es no seguir lo primordial. En este sentido es, primer error, si hablamos de crearla de cero, ¿de acuerdo? No definirte, es decir, ser un poco popurrí de todo desde un inicio. Claro. Querer abarcar mucho, a Exacto. veces, Sí. bueno, que se cae en esta trampa, ¿no? Al querer abarcar mucho y no definirte, impide que la gente te pueda identificar o relacionar con algún concepto, ¿vale? El cómo comunicarte con tu target también es importante, tenerlo controlado y no caer en el error de comunicarte como tú creas que te tienes que comunicar, porque al final, si yo, por ejemplo, soy una persona muy directa, pero mi target no recibe bien... Es más formal, Exacto. ¿no? Esa parte directa de mí,
mi error es que me estoy comunicando de una manera que mi target o no me va a entender o va a no aceptar del todo o incluso va a rechazar. Es decir, los errores que impiden que la marca personal se pueda desarrollar de forma correcta es no seguir una base inicial. Que ojo, insisto en que antes he comentado que no hay una guía establecida, pero evidentemente no definirte, no saber comunicarte con tu target y sobre todo no analizar los resultados y caer en el exceso de confianza de no hace falta analizar porque lo estoy haciendo súper bien porque tengo un montón de ventas. Y sobre todo el autoanálisis cada X tiempo de decir, vale, estoy yendo por el buen camino, necesito renovarme, necesito ir hacia este lado. Creo que al final uno de los ejemplos, que es el que he dicho de Luis Fonsi, fue clave de decir, algo estoy haciendo mal porque mi música ya está dejando de sonar. ¿Vale? ¿Y el feedback es importante en en la creación de marca con el cliente? Es decir, mantener comunicación. Sí, por supuesto. De hecho, una de las cosas que se pide en cualquier red social, por ejemplo, porque al final, si nos vamos hacia la parte digital de la marca personal, una de las cosas que se pide en cualquier red social es el hecho de estar interactuando con... Contestar, ¿no?, los mensajes. Exacto. O las encuestas estas que han aparecido. Las encuestas que aparecen en Instagram, las historias de Instagram, si por ejemplo yo publico una historia, la ve mucha gente pero no tengo reacciones, la publicidad que incluye la pestañita de ver más o de participa, cuánta gente, aparte de verla, decide realmente hacer clic, deslizar y avanzar en la interrelación entre empresa o marca o persona con el target. Si yo hago muchas campañas, pero la interacción es nula, al final lo que ocurre es que no tiene un impacto menor del que podrías conseguir si vas contestando, si vas hablando y demás. Creo que una de las cosas clave también es en Twitter. Hay muchísimos ejemplos de imágenes que se ven por internet, que se hacen memes y demás, de interacciones de que los community managers de Twitter, desde mi punto de vista, son los que más ingenio demuestran y demás. Y una campaña tan simple como simplemente decir nuevo producto, si de ahí pueden hacer una interacción que potencie la campaña, sensacional. Es decir, por ejemplo, imaginemos que Telepizza promociona nuevo producto, nueva pizza de chocolate y que algún cliente indicase allí, pues mira, resulta que la pizza de chocolate pues, me ha llegado hecha un desastre, no es como en la foto, pero resulta que la colaboración es con, me lo invento, con Ferrero Rocher y le hago llegar al cliente, le pido su dirección por privado, le hago llegar una caja de bombones de Ferrero Rocher. Es una interacción en la cual también has hecho una pequeña inversión más, has interactuado aún más y hace que luego seguramente el cliente lo publique, lo comente y digan... Se buscan historias, ¿no? Un poco para crear un poco de debate o de... Sí, exacto. Cómico. Sí. Porque este ejemplo que has puesto, bueno, sí que se ha dado el caso, ¿no?, alguna vez de algo así. Sí, de hecho, como anécdota, en Carrefour, si no recuerdo mal, fue la línea de supermercados que un cliente publicó en Twitter etiquetando a Carrefour diciendo que estaba en el baño del Carrefour de su ciudad y no tenía papel higiénico. Y comentó Carrefour diciendo no te preocupes que ahora vamos a salvarte. Y le salvaron. Y publicó una foto el mismo cliente, me han traído un rollo. Sí, sí. Y de ahí pues esas interacciones también, ya no solamente a nivel comercial, sino también la interacción de yendo hacia la parte de somos cercanos, aunque seamos una multinacional, no te preocupes que no eres un número, para nosotros eres tal persona. De hecho, en publicidad, Palay, por ejemplo, lleva unos años que los anuncios que hacen en televisión salen trabajadores reales. Sí, es verdad. Me llamo tal y trabajo en tal sitio. Y hace tanto tiempo, ¿no?, que estoy ahí. Es un poco lo que decíamos, ¿no? Quizás que se busca una historia, ser más personal, no sé, si va más por ahí, quizás. Sí, el hecho de conseguir que la marca sea algo cercano, conocido, que te puedas incluso identificar, ¿no? Si nos paramos a pensar, por ejemplo, en el término empatía, si nosotros vemos una película, una serie, leemos un libro, si encontramos un personaje en el cual nos podamos identificar, aunque sea mínimamente, te va a llamar la atención. Es decir, el hecho de que creo que es un acierto la publicidad de Balay,
porque al final lo que hace es que tú no los veas como pues, alguien ha hecho Claro, la nevera empatizas esta. más. Sí, de decir, pues mira, pues Javier, Ana, me lo invento. Son los que han hecho esta nevera, son los que están allí, son los que trabajan en esta empresa y son los que han hecho que yo la tenga aquí en mi cocina. Y como que el ver testimonios de personas reales ayuda también a decir, pues hacen las cosas bien, no solamente porque yo pueda tener mi buena o mala opinión, sino que realmente veo pruebas y demostraciones y testimonios de, pues esta empresa funciona y la marca me agrada para continuar. ¿Y cómo podemos ver si esa marca personal funciona o no? ¿Cómo lo podemos medir? Porque antes has comentado lo de analíticas. ¿Y cómo se hace? Vale, pues si queremos analizar y demás, el término KPI, Sí. ¿vale? De qué índices queremos medir, si las interacciones y demás, dentro de lo que es la marca personal, sobre todo ahora que se está potenciando, ya te digo, a través de redes sociales y demás, existen varias aplicaciones, varias páginas web y demás, pero creo que la mejor se llama Hootsuite. Tiene un periodo de prueba de 30 días, gratuito para probarlo y demás. Y es sensacional porque lo que hace es que desde la propia aplicación lo puedas gestionar absolutamente todo. Es decir, si es Instagram, ¿te entra dentro de Instagram para medirlo? Sí, te lo gestiona de tal manera que, digamos, que tú enlazas Hootsuite con Instagram, Facebook, Twitter, las redes sociales que quieras incluir y que sean compatibles, ¿vale? Le dices, mira, pues prográmame que cada día a tal hora se me publique esta publicación, esta historia, este texto y... Sí, este texto, una publicación de texto simplemente, ¿vale? Te lo publica y aparte de eso lo que va a hacer es medirte interacciones, ya no solamente del propio cliente, sino también de cuántas interacciones estás teniendo tú, cuántas publicaciones estás haciendo, qué tipo de publicaciones estás haciendo, ¿vale? Y medir los resultados junto con una serie de datos, que ya sería entrar muy en profundidad, que tú hayas establecido en un inicio y que te permita ver si realmente tu objetivo era tener, me lo invento, 1000 interacciones a la semana, si estás llegando, si las interacciones se están dando pero tú no estás consiguiendo llegar a ese objetivo tuyo de me comentan 1000 veces, estoy contestando 1000 veces. Y te permite un poco gestionarlo todo con el calendario de publicaciones y demás, que hace que sea mucho más sencillo y accesible para un departamento de marketing el tenerlo absolutamente todo controlado sin tener a una persona en específico en Instagram publicando de decir, pues Jorge, acuérdate de que mañana hay que publicar esto. Claro. Me lo voy a apuntar en la agenda. No, te permite eso, no solamente gestionarlo, sino evaluarlo después. Analiza, agenda y ahora me estaba viniendo a la cabeza un poco Instagram, ¿no? Que también tiene ese apartado de empresa que también lo puedes medir. Porque ves las interacciones, quién te ha visto, si es hombre, mujer, edad. Sí. ¿No? Un poco. Que quizás es más poco específico, ¿no? Sí. No tanto como Hootsuite. Lo de Instagram me gusta que lo digas porque yo hice la prueba a nivel personal de que se puede hacer, aunque no tengas una empresa. No, y que seguro que más de una persona lo ha hecho de decir, voy a ver esto, curiosidad. Tal. Sí, de a ver cuánta gente ve mi foto, a ver cuánta gente... O cuánta gente ha guardado tu foto. Exacto. También se puede ver eso. Se puede, cuánta gente, ya no solamente guardar, sino cuánta gente ha hecho impresión de pantalla con una publicación mía ahí. Es decir, que lo ha pasado a otra persona. Sí, porque... ¿no? Lo de la impresión. Exacto. Se da por hecho que la impresión es para después enviarlo. Y te permite analizar prácticamente todo. Evidentemente esto a nivel como persona, si no vas a potenciar eso, no, porque una de las cosas que te obliga, que lo entiendo para una empresa, pero para una persona pues ya a lo mejor es un poco delicado, te obliga a que público está el teléfono de contacto que pongas y tu dirección. Entonces no es algo que recomiende a alguien de... Lo voy a mantener así, sí, porque tu teléfono, si tienes además el perfil público, eso es una bomba de relojería en cuanto... Mira, ya tengo el teléfono de X persona. Claro. Pues muchas gracias, Cristian Rabadán, por venir hoy en Grupo Sneca Televisión. A vosotros. Ha sido un placer, gracias. Igualmente.